El último grupo de enfermedades malignas de la parte de hematología engloba a lo que se conoce con el nombre de las gamapatías clonales o monoclonales. Al igual que veíamos las mielopatías clonales, en este caso el sinónimo o se asemeja a las gamapatías clonales. ¿Qué es una gamapatía clonal? Pues simplemente es una proliferación clonal, como su nombre indica, de células plasmáticas que producen anticuerpos de manera clonal o monoclonal. Esta producción de anticuerpos de manera monoclonal se conoce también como componente M. ¿Y cómo se traduce esto en la analítica? Pues en la banda de las gamma-globulinas, al hacer un proteinograma, se ve un pico monoclonal homogéneo aumentado, que si hacemos el estudio inmunológico de este tipo de proteínas, vemos que son anticuerpos o inmunoglobulinas. En general, lo más frecuente de tipo IgG, también hay A, M, D y E, en ese orden de frecuencia. Las gamapatías monoclonales en el MIR son 3. La más frecuente de todas es la gamapatía monoclonal de significado incierto. Es una enfermedad básicamente de ancianos en las cuales encontramos un pico monoclonal o un componente M elevado en una cifra no muy llamativa, sin asociar otro tipo de alteraciones, ni lesiones en los huesos, ni alteraciones en el riñón, etc. Esta gamapatía monoclonal de significado incierto, como su nombre indica, podría ser un precursor del mieloma, y tanto es así que hasta que en un 10-20% de estos ancianos, en su seguimiento puede haber el desarrollo de un mieloma. Dentro de las gamapatías monoclonales, la más preguntada en el MIR es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una enfermedad de personas mayores, ancianos, que cursa con un aumento importante de la velocidad de sedimentación globular y anemia, que en la mayoría de los casos estos pacientes están asintomáticos y que por un hallazgo casual en una analítica rutinaria se ve este aumento de la velocidad de sedimentación y esta anemia. La gamapatía monoclonal produce un aumento de la proliferación de células plasmáticas en la médula. Esta proliferación de las células plasmáticas en la médula ósea va a producir el síntoma más frecuente que se ve en los pacientes de mieloma cuando existen síntomas, que es el dolor óseo. Si hacemos una radiografía a estos pacientes con dolor óseo, aumento de la velocidad y anemia, vemos que existen lesiones óseas líticas y por destrucción del hueso, aparición de hipercalcemia. El pico monoclonal es el responsable del componente M, es decir, de la aparición de estas proteínas en sangre periférica de manera aumentada, que suele ser mayor de 3 gramos decilitro y que suele ser de tipo IgG. A su vez, estas proteínas, estas inmunoglobulinas, su cadena ligera puede aparecer en orina. Esto se denomina proteinuria de Bence-Jones. Y su acumulación en el riñón, en el intersticio del riñón, produce la patología denominada riñón del mieloma. La hipercalcemia sostenida más la infiltración del riñón o la acumulación de las inmunoglobulinas va a producir una insuficiencia renal, dato característico también de los pacientes con mieloma múltiple. Y estos anticuerpos monoclonales son malfuncionantes, por lo que los pacientes con mieloma tienen una inmunodeficiencia de tipo humoral y, por lo tanto, infecciones repetidas bacterianas siendo la principal causa de muerte. Según va avanzando la enfermedad, esta gamapatía monoclonal puede infiltrar distintos órganos. La infiltración de distintos órganos, como por ejemplo la piel, etcétera, se denomina plasmocitomas y es un proceso final en la evolución de esta enfermedad. A su vez, suele acompañarse de fibrosis o agotamiento final de la médula ósea. En definitiva, el mieloma múltiple
es una enfermedad de ancianos con alteraciones óseas, dolor y lesiones líticas, hipercalcemia, proteinuria, insuficiencia renal e infecciones bacterianas de repetición. ¿Cuál es el tratamiento del mieloma múltiple? Pues como hemos dicho antes, en la mayoría de los casos los pacientes no tienen síntomas, con lo cual en estos casos está aceptada la observación. En caso de pacientes sintomáticos, depende de la edad el tratamiento de elección. Así, en pacientes menores de 70 años, el tratamiento incluye el trasplante de médula ósea. En pacientes mayores de 70 años, el tratamiento se basa en un agente alquilante que es el melphalan, asociando esteroides, en este caso la prednisona. Unos tratamientos que están en experimentación y cuyos resultados son prometedores y hay que conocer el nombre, porque alguna vez han preguntado en alguna opción en el MIR, son la talidomida y sus derivados y el bortezomib. Simplemente recordar los nombres como asociaciones a los tratamientos del mieloma clásicos que pueden en algún momento ser preguntados en el MIR.